Esta mañana le doy gracias a Dios, primeramente, como todos los días, siempre lo hago. Le doy gracias por la vida y la salud. Le doy gracias, Señor, por este hermoso día que me da, de poder abrir mis ojos nuevamente y ver la naturaleza que me da mi Dios. Este hermoso día, pues, hermano, donde le puedo servirle a mi Padre. Esta mañana vamos a ver la escuela dominical para que nos podamos concentrarnos en la palabra del Señor. Amén. Así que vamos, la palabra del Señor está en 1 Timoteo capítulo 3, ¿ya? Un puro versículo. Dice así, el título dice los requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra sea. Esa es la palabra del Señor. Amén. Y el título de la palabra de ese versículo 1 dice, ¿qué es un obispo? Y el 2 dice, un anhelo y una buena obra. Amén. Voy a leer el desarrollo de la lección porque vamos concentrándonos en la palabra del Señor. El desarrollo dice, palabra fiel si alguno anhela el obispado, buena obra sea. ¿Qué es un obispo? Primera parte, hablaremos acerca del significado bíblico del concepto obispo. Dicho concepto en castellano se traduce generalmente como supervisor, visitador o vigilante de todas las pasiones de este vocado. El Nuevo Testamento llamado mucho la atención de la manera. Creo que es el anhelo de ser, ¿cierto?, un obispo. Hay muchos hombres que anhelan, es bueno anhelar cosas para el Señor. Muchos hombres que anhelan de ser obispos, pues, hermano. Obispos, pastores, ¿cierto? Predicadores, ¿cierto? Quieren ser profesores. Pero hay requisitos para esto, pues, hermano. Para ser un obispo mire, yo matarme del versículo 2 de la misma palabra de Timoteo, capítulo 3. Me voy a tomar ahí, me dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedado, apto para enseñar. Yo creo que, hermano, hay muchos que anhelan esto, hermano, pero yo creo que hay que estar bien entregado a Dios. Hay que estar muy entregado al Señor para que uno anhele estas cosas, hermano. El mundo muchas cosas ofrece, sobre todo al hombre, hermano. Y muchas veces el hombre es llevado a estas cosas, a la pasión, pues, hermano. Mire, yo me voy a tomarme sobre estos hombres que enseñan la palabra de Dios. Mi obispo, voy a tomar de mi obispo, voy a dar un ejemplo de mi obispo Héctor Silva. No es que yo lo halague, no es que yo lo engrandezca, no. Yo tuve la oportunidad de conversar con el joven que lo lleva a él a la iglesia, nuestro hermano Elías. Y me contaba él que cuando él tuvo su trabajo, estaba trabajando en su obra material, él tenía muchas deudas. Mi pastor. Y cuando a él lo despidieron, hermano, él
se puso al día con todo antes que fuera nombrado nuestro pastor. Antes que fuera nombrado nuestro pastor, porque él quería estar limpio de deuda y de toda cosa, que no hubiera nada en su vida. Y él decía que, el juez me decía que él se puso al día en todo, hermano. En toda su deuda quedó limpio de todas las cosas. Y al tiempo dice que al tiempo el Señor lo honró para ser nuestro pastor de nuestra cátedra. Héctor Silva. Yo puedo rectificar de mi pastor. Un hombre sometido a las cosas de Dios, hermano. Un hombre como usted lo conoció acá en la clase cuando él vino a visitarlo. Es así. Un buen ejemplo, yo lo vi para mí. Un buen ejemplo, un buen siervo de Dios. Y nuestra pastora, que son uno. Muy buenas personas, hermano. Entonces yo veo ahí una realidad, hermano, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser el hombre que está por delante para que lo enseñe la palabra de Dios, para que los guíen, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, muchos anhelan esto, hermano, muchos. Muchos anhelan ser pastor, porque sabe que ahora es la economía. Muchos desean ser pastor para tener buena comodidad. Tenemos que ser sinceros. Yo hablo lo que Dios me va a dar. Buscamos un pastorado, buscamos ser obispos, buscamos ser predicadores para tener buenas comodidades, pues, hermano. Porque para esto se prestan las cosas de Dios, para hacerse de dinero. Pero el Hijo de Dios tiene que estar apto para esto. Hemos vivido experiencias, vivimos una experiencia muy dura nosotros, hermanos, como pueblo de Dios. Vivimos una experiencia muy dura con el pueblo de Dios, con nuestro pastor que teníamos. Y ahí donde se separó el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no era la imagen que él mostraba, no era la imagen que él enseñaba al pueblo de Dios. Era un engaño que hacía el hombre. El hombre se llenó de propiedades. El hombre se llenó de cosas que no debería haber hecho. Aquí decía, de una sola mujer. De una sola mujer. Mi pastor Héctor Silva dice que de los 12 años conoció a su esposa. Y han predicado el evangelio juntos, han trabajado juntos en la obra del Señor. Yo no tengo para qué decirlo si todos nosotros vimos lo que hacía realmente, disculpe la manera de hablar con mis manos, lo que hacía realmente el pastor antiguamente que teníamos. ¿Cierto? Por eso, porque la comodidad, lo que él tenía, la buena comodidad. Yo soy testigo, hermano. Yo le pinté una casa ya en Pedro Valdivia, le pinté una casa yo al pastor Durán, pues, hermano. La media casona, pues, hermano. Ahí trabajó el hermano Oca, trabajó otros hermanos, pues, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque se aprovechaba del pueblo de Dios. Por eso ahora no están las cosas como antes, hermano. Ahora tenemos un encendimiento espiritual, tenemos algo que nosotros los guía, que es el Espíritu de Dios. Recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Buen anhelo, el obispado, buena obra desea, sí, es bueno lo que, pero que sea para Dios. El apóstol Pablo, hermano, no deseaba, hermano, él era un perseguidor, era un perseguidor del evangelio. ¿Cierto? Todos sabemos la historia de Pablo, hermano. Pero cuando Dios lo cambió,
Cuando Dios lo cambió a Pablo, ¿qué es lo que hizo Pablo, hermano? Dejó toda su riqueza, dejó todo atrás, dejó hasta su pueblo, que era el pueblo de Roma, hermano, por predicar el evangelio. Gloria al Señor. Y él no miró mujer, no miró nada, hermano. Él miraba lo que Dios le daba, que la enseñanza era predicar el evangelio. Pablo predicó el evangelio solamente, hermano. ¿Qué le pasaba a Pablo por predicar el evangelio? ¿Cierto? Cancelado, lo golpearon, ¿qué no hicieron con él, pues, hermano? Lo tiraron en el desierto, hermano, al medio del mal, hermano. Sufrió por la obra del Señor, ¿cierto? Por eso el Señor los habla al pueblo de Dios. Nosotros tenemos a alguien por delante, dice el Señor, que solamente tenemos que obedecer. Amar a nuestros pastores, sí, amarlos, hermano, amarlos, respetarlos, quererlos, hermano. ¿Cierto? Orar por ellos. ¿Ah? Pero solo tenemos que ver. Ahora tenemos un encendimiento. Ahora todos quieren ser predicadores, pues, hermano. No es fácil, hermano. No es fácil, pueblo de Dios. No es fácil ser predicador, hermano. Mire lo que tenemos una referencia de la misma estudio que los da el Señor, hermano. Dice, de la primera carta de Timoteo, y esta oportunidad haremos unas inscripciones sobre significado bíblico del oficio del obispo y sobre el cual debe ser la verdadera motivación de los que anhelan ser obispo. Esta lección es muy importante porque de alguna manera lo que Pablo dice sobre los postulantes a obispo también nos también lo dice a todos, porque todos queremos trabajar para el Señor. ¿No es así? Entonces, prestemos atención a esta enseñanza, porque Dios no solo le habla a los obispos y a los pastores, sino también a todos los otros. Gloria al Señor, porque aunque no tengamos un oficio determinado en la iglesia, sí estamos listos y dispuestos para trabajar en la obra del Señor. Dios los habla a los otros también, hermano. Dios los habla a los otros, hermano. Que no tengamos, a lo mejor no tenemos un cargo en el Evangelio, a lo mejor no tenemos un oficio, hermano. Dios los llama también a los otros, hermano, para que nosotros trabajemos en la obra del Señor. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Ven? Me acuerdo, hermano, un joven me contaba, un joven que salió de acá a los Aedos Sur también, hermano. Hombres que cuando apenas aprenden algo tan importante que es la palabra de Dios, ya quieren ser un maestro, son maestros, hermano. ¿Ah? Ya quieren hacer las cosas a la manera de Él. Tenemos muchas experiencias, hermano. Me contaba un hermano que es muy amigo mío, me contaba sobre su hermano carnal, que pertenecía a Carlos Baidor Sur. Dice que arrendó un local grande aquí en Santa Eliana, hermano, un galpón, porque se tiró a predicador. Se tiró a predicador. Y dice que arregló un galpón, hermano, lo arregló, lo adornó todo, y invitó a ciertas personas, pastorados, pues de otros lados, pues, hermano. Porque así el hombre, pues, ambicioso. Y dice que llegó la hora, pues, hermano, que ya tenían que llegar los invitados de él, pues, los que invitó, los pastores, los obispos de otras iglesias chicas, pues, hermano. Nosotros, gracias a Dios, pertenecemos a nuestra catedral evangélica, hermano. Y no llegó nadie. Me contaba el hermano, no llegó ni un invitado. Quedó todo preparado, hermano, que ahí.
¿Por qué? Porque las cosas cuando son de Dios, cuando las cosas son de Dios, hermano, Dios obra, Dios actúa. Pero cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera, cuando el hombre quiere hacer un aprovechamiento de esto, hermano, porque hay muchos que se han aprovechado de la palabra de Dios, y eso van a tener que dar una estrecha cuenta delante de la presencia de Dios. Porque la palabra del Señor, hermano, es para predicar. No es una palabra para venderla. No es una palabra, hermano, para enriquecerse. Porque muchos han enriquecido con la palabra del Señor. Muchos, hermano. Por eso el apóstol Pablo, hermano, él se bastaba de la gracia de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermano. Bastarlo de la gracia de Dios. Dios nos lo mandó a hacer negocio con la palabra de Dios. Dios los mandó a predicar el evangelio. No es fuerza que tengamos un oficio, como decía la palabra. La palabra, ¿sí? No es fuerza que tengáis un cargo, hermano, para poder trabajar en la obra del Señor. Es que yo quiero ser profesor, pues. Yo quiero ser profesor y de ahí quiero ser predicador. Prepárate primero, hermano. Prepárate. Busca a Dios primero. No seas, a veces pensamos tan mal, hermano. Queremos cosas que a lo mejor no podemos superarlas nosotros mismos, hermano. No los engañemos, hermano. Amar a nuestros pastores. Amarlos. Que tenemos que amarlos, hermano, a ellos. Mira, acá tengo una referencia. Hebreo. Gloria al Señor. Hebreo 13 dice, 17. Obedecer a vuestros pastores. Obedecer a nuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestra alma. Como quienes han de dar cuenta para que lo que hagas con alegría y no quejándose, porque esto no es de aprovechoso. La misión de nuestros pastores, hermano, es orar por el pueblo que Dios le pasó. Nuestros pastores oran por los otros, oran por el pueblo de Dios, se preocupan del pueblo de Dios, ¿cierto? La misión de ellos es orar. Y nosotros tenemos que apoyarlos. Por eso se dice amar a nuestros pastores. Solo cuando acá decían en los Valles del Sur, ¿usted ama a su pastor? ¡Amén! ¿Cierto? Amén, Señor. ¿Usted ama a su pastor? Amén. Y después, amaba a su pastor. Cuando se desilusionó de él, ¿cierto? Cuando nos desilusionamos del pastor. Por eso el Señor dice, miradme a mí, dice el Señor, miradme a mí por sobre todas las cosas, mírame a mí, Héctor Ibáñez, mírame a mí, Héctor Ibáñez, mírame a mí, pueblo de Dios. Porque vendrán muchos engañadores, muchos hermanos. Muchos engañadores vendrán aquí a la tierra. Vendrán tiempos peores, hermano. Engañadores a sí mismos se van a engañar a sí mismos, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué es un obispo? Esta es la primera parte, dice hermano. Hablaremos acerca del significado bíblico del concepto obispo. Dicho concepto castellano se traduce generalmente como supervisor, visitador o vigilante.
Ellos vigilan durante la noche en la oración por su pueblo. Mi pastor, hermano, es muy trabajador, hermano. Cuando estuve allá en su casita trabajando, yo estuve 2 semanas y media, estuve allá. Hermano, todo el día, hermano. Lo llamaban por celular, lo llamaban. Tenían que ir a visitar, hermano. A veces me dejaban solito en la casa. 2 veces al día salían, hermano, a visitar. Iban a los servicios fúnebres, hermano. Dice que a veces llegaban como a la 1 de la mañana, porque le quedaban lejos los servicios. A veces le quedaban para allá, para Puente Alto, hermano. Eso es lo que tiene que hacer, pues, el hombre trabajador, pues, hermano. El hombre tiene que trabajar en la obra del Señor. Para eso fue llamado, hermano. Para trabajar en la obra del Señor. Nosotros como predicadores de la nueva clase Santa Olga, como predicadores, como enseñadores de la palabra de Dios, tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar solamente en un solo pensamiento, que es la obra del Señor. No que yo soy más que yo soy más no, hermano, aquí somos todos iguales. El que está por delante, hermano, tiene la opción. Y él el que ordena. Por algo Dios lo pone por delante, ¿eh? Dios puso a Pablo, hermano, por sobre todos los discípulos. Y los discípulos le obedecían, pues, hermano. Cuando Pedro no le quiso obedecer, y Pedro, ¿dónde se fue? Se fue a la playa, hermano. Y allá fue Pablo, pues, hermano, y lo reprendió. Lo reprendió. Y tuvo que entender, Pablo, Pedro, hermano. ¿Cierto? Y salió a trabajar Pedro. Salió a predicar el Evangelio. ¿Cuántos se convertían con las predicaciones que hacía Pedro? 3.000, 5.000, hermano. ¿Por qué? Porque ya estaba guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Que hombres, mujeres obedientes en la obra del Señor. No es que no tengas un cargo en la iglesia. Los cargos, hermanos, no sirven, pero sí sirven sirven para tener una responsabilidad en la obra del Señor. El puesto no te va a salvar, pero si tú eres obediente a la obra del Señor, Dios toma en cuenta estas cosas, hermano. Muchos anhelan ser, como le decía adelante, hermano, anhelan ser predicadores, anhelan ser un profesor. Se ponen por delante del pastor con buena fachada, ¿eh? Y se presentan ahí. Quiero ser profesor. ¿Quieres ser profesor? Diga profesor. Po. ¿Por qué hablo así? Con testimonio. Hablo con una experiencia. Cuando el Señor lo honró para el estudio bíblico, cuando el Señor lo honró acá en la iglesia, y quedó afuera un varón que no lo nombraron. Dijo, no, yo voy a ir y voy a decirle a mi pastor que yo quiero trabajar. Entonces, ¿hay cuántas maneras de trabajar a la obra del Señor? Hay cuántas maneras de trabajar. Y fue, por hermano. Y habló con el pastor. ¿Y qué hizo el pastor? Porque el pastor a veces tiene que tener la gracia, tiene que tener la sabiduría, tiene que tener el entendimiento de Dios. Lo honró, por hermano. Lo honró. Y después se presentó a la iglesia, todos sabemos eso. Mi hermano que me está escuchando, hermano. Y se presentó, por hermano. ¿Y qué dijo él? Que no esperaba él esta bendición. Y fuiste a llorar, hermano. Y no esperáis esta bendición. Por eso hay muchos anhelos de hombre en la hora del Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermano? Que caminemos en el Evangelio, amando a nuestros pastores, orando por ellos, hermano, para que el Señor les siga dando la gracia, les siga dando la sabiduría, les siga dando el entendimiento,
para guiar un pueblo, hermano. Ahora este pueblo está desordenado, pero Dios lo va a ordenar. Dios va a ordenar este pueblo, hermano, porque es el único, hermano, que puede ordenar las cosas. Es Dios. Amén. La palabra del Señor es preciosa, hermano. La palabra del Señor la semana pasada decía, ¿cierto? Nos hablaba sobre también del matrimonio. Y acá, ¿qué tiene que hacer el obispo? Vamos a leer de nuevo el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, inesperado, apto para enseñar. Una pura mujercita, una. Su esposa, respétela, ámela, ame a su esposa. Y con ella camine. Y allá arriba usted le va a dar cuenta al Señor, pues es una buena esposita, ¿no? Y si tiene dos, vaya a la planta del Señor, pues, hermano. Y pídale perdón a Dios primeramente. Le doy gracias a mi Dios, hermano. En lo poco, hermano, que he podido entender la palabra de Dios, hermano. La palabra del Señor es muy delicada, la escuela dominical. La escuela dominical es una enseñanza básica, hermano, para cada hijo del pueblo de Dios. Es donde uno aprende, hermano, de la palabra de Dios. Yo acá no estoy porque me la puedo, hermano, no. Yo soy un agradecido de él, no, hermano. Yo solamente me presto en las manos de él. Mi anhelo, hermano, es servirle al Señor. Mi anhelo es servirle a él solamente. Prestarme en las manos del Señor. Yo no anhelé ser profesor, no me dice el ayudante predicador, pero solamente obedezco yo, hermano. En la obediencia dice el Señor que está la ganancia. Hasta ahora he podido obedecerle al Señor. Me gozo, hermano, porque puedo engrandecer el nombre del Señor. Gracias le doy al Señor, hermano. Espero que pueda entender la palabra del Señor. Amar a nuestros pastores, hermano. Amarlo. Quererlo, hermano. Que lo principal es la oración, hermano. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Lo voy a leerlo otra vez, hermano, para que no se lo olvide. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por ti y por mí, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagas con alegría y no quejándose, porque esto no es el profesión,
fechoso. Orar por vosotros, confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirlos bien en todo. Esta es un poquito de referencia. Para mi Dios, hermano, que me dio esta linda oportunidad. Le doy gracias al Señor, hermano. Y le pido que me ayude cada día más, hermano. Y le voy a pedir disculpas, hermano, pero no anoté el texto, hermano. Le voy a pedir disculpas. Amén. Pero no lo anoté, hermano. Así que le pido a Dios que confirme esta palabra, hermano. Solamente para Él. Lo siga ayudando a trabajar en la obra del Señor juntos en la clase de Nueva Santa Hora. Para mi Dios, hermano, solamente para Él sea toda la honra, toda la gloria de hoy para siempre. Oremos al Señor. Bendito Dios Padre Celestial, gracias te doy, Señor, una vez más, por estar prestado en tus manos por misericordia, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser entendible para tu pueblo, Señor, por misericordia. Bendícele, sea la Padre Celestial, por misericordia. Y sea tú con cada uno de tus hijos, tu pueblo, Padre Celestial. Bondades que le pido, Padre Celestial, que usted por misericordia la confirme en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y le pido esta bendición. Y se lo agradezco todo, Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesucristo. Y para usted, Padre Celestial, toda honra, toda gloria, te doy y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.